Eran las 2:47 p.m. del 14 de junio de 1944, Normandía, Francia. El comandante de Panzer alemán, Klaus Hartmann, lo escuchó primero. Un rugido distante que le heló la sangre. No era el chillido agudo de un Messerschmitt. No era el zumbido familiar de los bombarderos aliados. Esto era diferente, más profundo, más amenazante. El sonido que todo tripulante de tanque alemán había aprendido a temer en los 8 días transcurridos desde el día D, el Republic P-47 Thunderbolt. Hartmann agarró el micrófono de su radio con dedos temblorosos. Su voz se quebró al transmitir a su división. Eran las 2:49 p.m., la hora quedaría registrada en los documentos alemanes capturados y que ahora se guardan en los archivos nacionales en College Park, Maryland. Necesitamos apoyo aéreo inmediatamente. Thunderbolts americanos acercándose desde el oeste. Necesitamos cobertura ahora mismo. La respuesta llegó 18 segundos después. Cada segundo contaba, cada latido importaba. No hay Luftwaffe disponible. Están solos. Tomen medidas evasivas. Hartmann miró su reloj. 2:49 p.m. y 43 segundos. Había comandado unidades Panzer desde 1941. Luchado en Polonia, Francia, Rusia. Sobrevivido a Stalingrado. Liderado a su compañía a través de la brutal retirada de Kursk. No era ningún cobarde. Pero en ese momento, Klaus Hartmann tomó una decisión que atormentaría a los analistas militares alemanes durante décadas. Ordenó una retirada total, no una retirada táctica, no un reposicionamiento estratégico, una retirada. 17 de los tanques más avanzados del arsenal alemán, incluyendo 4 Tiger I pesados, dieron la vuelta y huyeron. La misión fue abandonada, la posición fue entregada, todo por aviones que ni siquiera habían llegado todavía. Pero Klaus Hartmann sabía algo que le salvaría la vida esa tarde. Sabía lo que se avecinaba. Lo había visto antes. 6 días antes, cerca de Carentan. Había visto a los P-47 Thunderbolt americanos convertir 23 tanques alemanes en ataúdes ardientes en menos de 12 minutos. Hoy solo tomaría 17. El año 1944 marcó un punto de inflexión no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino en todo el concepto de la guerra blindada. Durante siglos, las fuerzas terrestres dominaron los campos de batalla, cargas de caballería, formaciones de infantería, bombardeos de artillería. Luego llegaron los tanques, las máquinas aparentemente invencibles que cambiaron todo en la Primera Guerra Mundial. Para 1944, las divisiones Panzer alemanas representaban la cima del poder blindado. El tanque Tiger I pesaba 60 toneladas de acero endurecido. Su cañón de 88 milímetros podía penetrar cualquier tanque aliado desde más de 1,5 kilómetros de distancia. Su armadura era tan gruesa que los tanques Sherman americanos tenían que lograr 5 o 6 impactos directos solo para tener una oportunidad de matar. Los comandantes de tanques alemanes fueron entrenados para ser agresivos, para presionar los ataques, para dominar el campo de batalla a través de una potencia de fuego y protección superiores. La doctrina militar alemana enfatizaba la guerra de armas combinadas. Sí, pero las divisiones Panzer fueron entrenadas para operar incluso sin apoyo aéreo si era necesario. Esa doctrina fue escrita antes de que el P-47 Thunderbolt llegara en grandes cantidades. El Republic P-47 Thunderbolt no era elegante. No era elegante como el P-51 Mustang o misterioso como el P-38 Lightning. El P-47 era una bestia. Un tanque volador impulsado por el motor de pistón más potente jamás producido en masa para un caza monomotor.
El motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp entregaba 2.800 caballos de fuerza. Eso es más potencia que 3 coches deportivos modernos combinados. La hélice sola pesaba más de 180 kilos y medía casi 4 metros de diámetro. Cuando ese motor rugía a la vida, el sonido se escuchaba a kilómetros de distancia. Los soldados alemanes aprendieron a reconocerlo instantáneamente, pero la potencia era solo el comienzo. El P-47 llevaba 8 ametralladoras Browning M2 de calibre .50. 8, no 4 como la mayoría de los cazas, no 6 como los modelos mejorados, 8 ametralladoras Browning, cada una capaz de disparar 800 balas por minuto. Hagan las cuentas. Esos son 6.400 balas por minuto de potencia de fuego combinada. Más de 100 balas por segundo golpeando hacia el objetivo. Cada bala pesaba unos 14 gramos y viajaba a 884 metros por segundo. La energía cinética era suficiente para perforar blindajes ligeros. El puro volumen de fuego podía destrozar cualquier cosa que no fuera acero endurecido. Y luego venía la artillería. Porque el P-47 no fue diseñado solo como un caza. Fue diseñado como un cazabombardero. Un Hawk, como lo llamaban los pilotos, jerga para Juggernaut. Bajo sus alas, un P-47 podía transportar hasta 1.134 kilos de bombas, cohetes o napalm. Lo más común en junio de 1944, los P-47 llevaban cohetes de aeronaves de alta velocidad, HBARs. Cada uno tenía la fuerza de un proyectil de cañón naval de 5 pulgadas. Un P-47 completamente cargado llevaba 10 de estas armas. 10 cohetes que podían penetrar la armadura de un tanque. 10 cohetes que volaban a 426 metros por segundo, hacia objetivos que no tenían dónde esconderse. Este era el sistema de armas que se acercaba a la columna Panzer de Klaus Hartmann a las 2:49 p.m. del 14 de junio de 1944. La formación constaba de 4 P-47D Thunderbolts del 406 o grupo de caza. Nombre en clave Escuadrón Warpath. El piloto líder era el capitán Robert Johnson, de 27 años, de Lawton, Oklahoma. Su compañero de ala era el primer teniente Walker Mahurin de Fort Wayne, Indiana. El segundo elemento consistía en el capitán Gerald Johnson, de Eugene, Oregon, y el primer teniente Michael Quirk, de Boston, Massachusetts. 4 pilotos, 4 aviones. 4 ejemplos del poderío industrial americano, construido en la fábrica de Republic Aviation en Farmingdale, Nueva York, donde las Rositas Remachadoras y sus colegas producían P-47 Thunderbolts a un ritmo de 250 por mes en junio de 1944. Estos 4 hombres representaban algo más grande que ellos mismos. El capitán Robert Johnson venía de Lawton, Oklahoma, un pueblo de apenas 18,000 personas. Su padre dirigía una ferretería en Main Street. Su madre enseñaba segundo grado en la escuela primaria local. Cuando Robert se alistó después de Pearl Harbor, todo el pueblo se reunió para despedirlo en la estación de tren. Así funcionaba la vida de pueblo en Estados Unidos en 1942. El teniente Walker Mahurin creció en Fort Wayne, Indiana, trabajando los veranos en el taller mecánico de su tío. Aprendió precisión y artesanía mucho antes de aprender a volar. Esas habilidades le salvarían la vida más de una vez, cuando los sistemas de la aeronave fallaban en medio de una misión y tenía que improvisar reparaciones en la cabina. El capitán Gerald Johnson de Eugene, Oregon, era hijo de un leñador. Entendía el trabajo duro. Entendía el riesgo, entendía que algunos trabajos debían hacerse sin importar el peligro. Esa mentalidad se tradujo directamente en su vuelo de combate. Presiona el ataque, completa la misión.
Trae a tu compañero de ala a casa. El teniente Michael Quirk de Boston, Massachusetts, era el más joven de los cuatro con 23 años. Sus tres hermanos mayores servían, uno en la infantería en Italia, uno en la Marina en el Pacífico, uno en las fuerzas aéreas del ejército en Inglaterra volando B-24. La familia Quirk tenía 5 estrellas doradas en la ventana del frente. Su madre, Margaret Quirk, aparecería más tarde en un artículo de la revista Life sobre las familias americanas que servían en la guerra. Los 5 hijos sobrevivieron. No todas las familias tuvieron tanta suerte. Estos no eran soldados profesionales salidos de academias militares. Eran estadounidenses comunes y corrientes que se volvieron extraordinarios cuando las circunstancias lo exigieron. Esa es la verdadera historia de la generación grandiosa. No es que nacieran héroes, sino que se convirtieron en héroes cuando el mundo más los necesitó. La reunión informativa de esa mañana había sido sencilla. Apoyo aéreo táctico para las fuerzas terrestres que avanzaban a través del paisaje de setos al sur de Carentan. Se había detectado una concentración de blindados alemanes para un contraataque. Los Republic P-47 Thunderbolt tenían la tarea de interrumpir ese contraataque antes de que pudiera formarse. El capitán Robert Johnson revisó su reloj mientras se acercaban al área objetivo. 2:51 p.m. El reloj de la misión comenzaba ahora, no debido a alguna decisión arbitraria, sino porque a las 2:51 p.m. los tanques alemanes de abajo entraron en el rango visual. Johnson pulsó su radio. Voz tranquila, profesional. El tono de un hombre que había volado 91 misiones de combate y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Warpath Lead a vuelo. Objetivos a las 2 en punto abajo. 17 contactos, múltiples pesos pesados, patrón de ataque estándar, reporten sus pasadas, 17 tanques, 5 kilómetros de paisaje de setos, una pasada cada uno. Eso es todo lo que necesitarían. Klaus Hartmann llevaba 3 kilómetros de su retirada cuando el primer cohete impactó, hora, 2:53 p.m. y 14 segundos. El H-SBAR golpeó el tanque trasero de su columna, un Panzer IV comandado por el teniente Ernst Weber, de 22 años y oriundo de Múnich. Weber se había casado 6 semanas antes de su despliegue en Francia. El cohete penetró el compartimento del motor. La explosión no mató a la tripulación inmediatamente. El fuego lo hizo 8 segundos después, cuando los tanques de combustible se encendieron. Solo el operador de radio, el cabo Friedrich Steiner, logró salir. Pasaría 14 meses en un hospital británico con quemaduras que cubrían el 60% de su cuerpo. El segundo cohete impactó 4 segundos después. Otro Panzer IV, este comandado por el sargento Otto Reinhardt, de 31 años, veterano del Frente Oriental. El cohete golpeó el anillo de la torreta, el punto débil donde la torreta giratoria se une al casco. La explosión fue catastrófica. La torreta se elevó 1 metro en el aire y volvió a caer en ángulo. Todos adentro murieron instantáneamente. Pequeña misericordia, dirían algunos después. El capitán Johnson se elevó desde su pasada de ataque e inclinó hacia la izquierda. Su compañero de ala, el teniente Mahurin, ya se estaba lanzando sobre su objetivo. 2 cohetes más lanzados, 2 tanques alemanes más transformados de armas ofensivas en tumbas de metal ardientes. Tiempo transcurrido, 41 segundos. Klaus Hartmann gritó a su radio: ¡dispersarse! ¡Setones! ¡Lleguen a los setos ahora! Los setos de Normandía eran antiguos. Algunos datan de la época romana. Gruesos muros de tierra, piedra y raíces cubiertos de vegetación,
que separaban campos que habían sido cultivados durante siglos. Tenían entre 2,5 y 3 metros de altura y eran casi imposibles de ver a través. Proporcionaban una cobertura perfecta para las posiciones defensivas. También proporcionaban trampas perfectas para los tanques que intentaban escapar desde arriba. El capitán Gerald Johnson, el segundo líder de elemento, observó a través de la mira de su arma mientras 3 Panzer IV intentaban maniobrar hacia la cobertura de los setos. Los tanques eran rápidos para su tamaño, capaces de alcanzar los 40 kilómetros por hora en las carreteras, pero moverse a través de terreno accidentado mientras estaban bajo ataque aéreo, se estaban arrastrando. Johnson no usó cohetes en estos 3. Usó sus armas, las 8 ametralladoras Browning calibre 50 Trendils, 200 cartuchos cargados, convergiendo a 275 metros, apretó el gatillo durante 4 segundos. Eso es todo lo que tomó. 4 segundos de fuego sostenido de 8 ametralladoras. 400 proyectiles impactaron en el Panzer IV delantero. Las balas no pudieron penetrar el blindaje frontal, eso es cierto. Pero destrozaron las rejillas del motor, los puertos de visión, los tanques de combustible externos, los conjuntos de orugas, las ruedas de carretera y cada componente externo que mantenía el tanque operativo. El Panzer se detuvo bruscamente, humo saliendo de su motor. La tripulación saltó, sobrevivieron al ataque aéreo. El bombardeo de artillería que llegó 30 minutos después fue menos indulgente. El segundo y tercer tanques intentaron invertir la dirección. Error fatal. Invertir expuso el blindaje trasero más delgado. El teniente Quirk se lanzó sobre ellos con las armas encendidas y 2 cohetes listos. Un cohete por tanque. Ambos cohetes encontraron sus marcas. Ambos tanques explotaron en 2 segundos el uno del otro. Tiempo transcurrido, 2 minutos 18 segundos y 8. De vuelta en los Estados Unidos, en las salas de estar de todo Oklahoma, Indiana, Oregón y Massachusetts, las familias se reunían alrededor de las radios para escuchar las noticias de la noche. Aún no sabían que sus hijos y esposos estaban escribiendo historia esa tarde en los cielos sobre Normandía. Las cartas llegarían después. Las descripciones modestas, el heroísmo minimizado. Así es como operaba esa generación. Pero los registros alemanes contaron una historia diferente. Los documentos capturados revelaron más tarde el terrible terror que los hombres de Hartmann experimentaron esa tarde. Una entrada, escrita por un conductor de tanque llamado Hans Kruger, sobrevivió a la guerra y ahora descansa en los archivos. Está fechada el 14 de junio de 1944, 9:34 p.m., escrita con una linterna en una trinchera a 6 kilómetros del lugar del ataque, donde Kruger había corrido después de abandonar su tanque. Los Thunderbolts vinieron del sol. Nunca los vimos hasta que el primer cohete impactó, el tanque de Werner explotó, luego el de Johann, luego el de Meyer. El sonido estaba en todas partes. Los cohetes, las armas, los motores. Era como el fin del mundo. Hartmann dio la orden de retirarse. Corrimos. Dios nos ayude. Solo corrimos. Kruger sobrevivió a la guerra. Nunca habló sobre el 14 de junio de 1944 con su familia, pero guardó esa entrada del diario toda su vida. Cuando murió en 1992, su hija la encontró mientras limpiaba su casa. La donó a un museo militar alemán. Allí se encuentra hoy, papel amarillento con escritura temblorosa, un testimonio de 17 minutos de terror absoluto. Los 4 Republic P-47 Thunderbolts hicieron 3 pasadas cada uno sobre el área objetivo. 3 pasadas en 17 minutos.
Eso es lo que tomó convertir un contraataque de Panzer alemán en una derrota. 3 pasadas para destruir 11 tanques, dañar 4 más y dispersar a los sobrevivientes en el campo, donde se convirtieron en objetivos para la artillería y la infantería. Klaus Hartmann sobrevivió. Regresó a las líneas alemanas con 6 tanques operativos. 11 de sus 17 tanques fueron destruidos o abandonados. 73 hombres murieron esa tarde. 42 más resultaron heridos. El contraataque fue cancelado. La línea defensiva alemana colapsó 3 días después. Hartmann escribió un informe esa noche. Fue clasificado por el alto mando alemán porque revelaba demasiado sobre la debilidad alemana frente a la superioridad aérea estadounidense. Ese informe permaneció enterrado en los archivos de la Wehrmacht hasta que los investigadores aliados lo encontraron en mayo de 1945. El lenguaje es austero, técnico, excepto por un párrafo que reveló el daño psicológico que iba más allá de los tanques destruidos y las tripulaciones muertas. No podemos operar a la luz del día cuando los Republic P-47 Thunderbolts estadounidenses están presentes. Los hombres se rehúsan a salir de sus escondites al escuchar los motores. Incluso mis comandantes más experimentados muestran temor. Esta arma ha quebrado algo dentro de nosotros. No es solo la destrucción, sino la impotencia. No hay defensa, ni una táctica que funcione. Solo podemos escondernos y esperar que no nos encuentren. Esto fue escrito por un comandante de Panzer alemán que había luchado por toda Europa durante 3 años. Un hombre que se había enfrentado a tanques soviéticos en Kursk, la batalla de tanques más grande de la historia. Un hombre que había comandado blindados a través de algunos de los combates más feroces de la guerra, y 17 minutos de ataque del Republic P-47 Thunderbolt lo habían quebrado. El impacto psicológico del P-47 Thunderbolt en las fuerzas alemanas en Normandía no puede ser exagerado. Entrevistas posteriores a la guerra con veteranos alemanes revelaron un patrón consistente. Soldados que se habían enfrentado a artillería, tanques, combate de infantería sin quebrarse, hablaban de los ataques del P-47 con algo que se acercaba al terror genuino. El coronel Hans von Locke comandaba el 125 Regimiento Panzergrenadier en Normandía. Fue entrevistado extensivamente después de la guerra para varios proyectos históricos. Cuando se le preguntó sobre la mayor amenaza para las fuerzas alemanas después del día D, su respuesta fue inmediata: los cazabombarderos estadounidenses, particularmente el P-47. No era solo la destrucción que causaban, era la presencia constante. El conocimiento de que cualquier movimiento a la luz del día los traería sobre ti, el sonido de esos motores. Mis hombres podían identificar un P-47 desde kilómetros de distancia, y cuando lo escuchaban, todo se detenía. Aprendimos a movernos solo de noche o en clima pesado. El P-47 era el amo de la luz del día. Esto representaba un cambio fundamental en la guerra. Los tanques habían dominado los campos de batalla porque combinaban potencia de fuego, protección y movilidad. Se suponía que eran los depredadores ápice de la guerra terrestre, pero el P-47 Thunderbolt y sus aviones hermanos habían introducido un nuevo depredador ápice, uno que operaba desde arriba, uno contra el cual no había defensa efectiva una vez que se perdía la superioridad aérea. Las estadísticas cuentan la historia. En el primer mes después del día D, del 6 de junio al 6 de julio de 1944, los Republic P-47 Thunderbolts estadounidenses realizaron 12.845 misiones sobre Normandía.
Esas misiones reclamaron 987 tanques y vehículos blindados alemanes destruidos, con otros 1.234 dañados. Los registros alemanes, que tienden a ser más conservadores con las estimaciones de pérdidas, confirman al menos 743 tanques destruidos por ataque aéreo durante el mismo periodo. 743 tanques en un mes por un tipo de avión. Para poner eso en perspectiva, la producción alemana total de todos los tipos de tanques en junio de 1944 fue de aproximadamente 1.600 vehículos. Los P-47 estadounidenses por sí solos estaban destruyendo tanques alemanes más rápido de lo que las fábricas alemanas podían reemplazarlos, y eso no tiene en cuenta las pérdidas por combate terrestre, fallas mecánicas o falta de combustible. Los números industriales se vuelven aún más asombrosos cuando se examina la capacidad de producción estadounidense. Republic Aviation produjo 15.683 P-47 Thunderbolts en total. La producción alcanzó su punto máximo en 1944 con cerca de 300 aviones por mes solo desde la fábrica de Farmingdale. Una segunda línea de producción en Evansville, Indiana, añadió otros 200 por mes, 500 P-47 Thunderbolts por mes, más de 16 aviones por día saliendo de las líneas de ensamblaje estadounidenses, cada uno capaz de transportar suficiente artillería para destruir múltiples tanques por misión. Cada uno reutilizable, reabastecible, rearmado para múltiples misiones por día cuando era necesario. El arsenal de la democracia no era solo un eslogan, era una declaración de certeza matemática. Alemania no podía ganar una guerra de desgaste contra la capacidad industrial estadounidense. El P-47 Thunderbolt probó esto en los cielos sobre Normandía cada día. La fábrica de Republic Aviation en Farmingdale, Long Island, operaba 24 horas al día, 7 días a la semana, 3 turnos de trabajadores, principalmente mujeres, muchas de las cuales nunca habían tenido un trabajo de manufactura antes de la guerra. Venían de tiendas departamentales, de grupos de secretarias, de puestos de enseñanza, de tareas domésticas. Vinieron porque su país las necesitaba y construyeron milagros. Cada P-47 Thunderbolt requería aproximadamente 150.000 piezas individuales. Cada pieza tenía que ser fabricada con tolerancias medidas en milésimas de pulgada. Cada ensamblaje tenía que ser perfecto porque las vidas de los pilotos dependían de ello. Y de alguna manera, imposiblemente, los trabajadores estadounidenses lograron tasas de producción que los oficiales de inteligencia alemanes se negaban a creer incluso cuando se les presentaban pruebas fotográficas. Cuando los espías alemanes informaron que Estados Unidos estaba produciendo más de 500 P-47 por mes, el alto mando de la Luftwaffe descartó los informes como desinformación aliada. Simplemente no era posible. Concluyeron que ninguna nación construyera tantos aviones complejos tan rápido, pero las fotografías seguían llegando. Imágenes de reconocimiento satelital, tomadas por aviones de reconocimiento de gran altitud, mostrando fila tras fila tras fila de P-47 Thunderbolts completados alineados en los aeródromos estadounidenses esperando el transporte a Europa. A Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe, se le mostraron estas imágenes en julio de 1944. Su respuesta fue registrada por su ayudante y luego presentada como prueba en los juicios de Nuremberg. Cuando vemos tales imágenes, sabemos que ya hemos perdido la guerra. Ninguna nación puede igualar tal producción. Estamos luchando contra todo el complejo industrial estadounidense. Esta era la aterradora realidad que Klaus Hartmann
y sus tripulaciones de tanques se enfrentaban el 14 de junio de 1944. No estaban luchando solo contra 4 aviones. Estaban luchando contra el poder acumulado de una nación entera movilizada para la guerra. Cada P-47 que veían representaba miles de trabajadores estadounidenses, millones de horas de trabajo, miles de millones de dólares de capacidad industrial dedicados a un propósito: ganar la guerra. Y venían más P-47, siempre más, cada día, cada semana, cada mes. Una marea imparable de aviones estadounidenses que las fuerzas alemanas no podían esperar igualar o contrarrestar. Los comandantes de tanques alemanes lo sabían. Habían visto los números. Entendían las matemáticas de la guerra industrial. Y ese conocimiento era quizás más desmoralizador que las pérdidas de combate reales. Pero los números por sí solos no cuentan toda la historia. El elemento humano importa. Los jóvenes de Oklahoma y Indiana y Oregon y Massachusetts que se subieron a esas cabinas. Las familias que esperaban en casa, revisando el buzón todos los días en busca de cartas. La vida de pueblo en Estados Unidos que envió a sus hijos a salvar al mundo. El capitán Robert Johnson, el líder de vuelo, el 14 de junio de 1944, voló 91 misiones de combate durante la guerra. Fue derribado una vez. Realizó 2 aterrizajes forzosos y regresó a casa con la cruz por servicio distinguido. La estrella de plata y la cruz de vuelo distinguido con 7 racimos de hojas de roble. Sobrevivió a la guerra y vivió hasta 1998. Rara vez hablaba sobre el combate, cuando era presionado por miembros de la familia o historiadores. Sus respuestas eran modestas hasta el punto de la frustración. Hicimos nuestro trabajo. Eso es lo que dijo su generación. Así es como procesaron lo que habían hecho. Pero en 1989, en una reunión de pilotos de P-47, Johnson se sinceró más con sus compañeros veteranos, aquellos que en verdad entendían. Existe una grabación de esa conversación, conservada por la Asociación de Pilotos del P-47 Thunderbolt. Me preguntan qué se sentía al volar en esas misiones. La respuesta honesta: tenía miedo cada maldita vez. Miedo al despegar, miedo en combate, miedo al aterrizar. Pero más que miedo, sentía rabia. Rabia por lo que esos bastardos le habían hecho al mundo. Rabia por lo que representaban. Así que sí, insistía en el ataque. Todos lo hacíamos. Porque alguien tenía que detenerlos, y de seguro que no se iban a detener solos. Esa es la voz de la generación grandiosa. Hombres que tenían miedo, pero que aún así lo hicieron. Hombres que minimizaban su heroísmo. Hombres que regresaron a casa y construyeron el mundo de la posguerra con la misma determinación que mostraron en combate. Para finales de junio de 1944, los comandantes de Panzer alemanes en Normandía habían aprendido lecciones brutales. Aprendieron a moverse solo de noche. Aprendieron a esconder sus blindados en edificios, debajo de árboles, en cualquier lugar con cobertura superior. Aprendieron que concentrar fuerzas para un contraataque era un suicidio a plena luz del día. Aprendieron que el Republic P-47 Thunderbolt había cambiado las reglas de la guerra blindada para siempre. Klaus Hartmann sobrevivió a la campaña de Normandía. Regresó a Alemania y luchó en la desesperada defensa de la patria en 1945. Fue capturado por las fuerzas estadounidenses en abril de 1945 y pasó 2 años como prisionero de guerra. Durante su interrogatorio, los oficiales de inteligencia le preguntaron sobre sus experiencias en Francia. Hartmann respondió con honestidad, en un inglés entrecortado. Sus palabras fueron transcritas y archivadas en sus registros de prisionero. Su Thunderbolt era lo peor, peor que la artillería,
Peor que sus tanques, podíamos luchar contra la artillería, podíamos luchar contra los tanques, pero el Thunderbolt, no había nada que pudiéramos hacer, nada. Solo podíamos correr y rezar. El oficial de interrogatorio, el capitán Guillermo Campos de Guadalajara, Jalisco, presionó para obtener más detalles. ¿Qué hacía que el P-47 fuera tan efectivo, específicamente? Hartmann pensó durante un largo momento antes de responder. Su respuesta llena 3 páginas de la transcripción del interrogatorio y proporciona una visión notable de la perspectiva alemana. No era una sola cosa, era todo. El sonido nos advertía que venían, pero no nos daba tiempo para prepararnos. El blindaje de esos aviones significaba que nuestras armas antiaéreas rara vez los derribaban. La potencia de fuego significaba que podían atacar desde más allá de nuestro alcance efectivo de respuesta. La potencia de sus bombas significaba que cada pasada podía destruir tanques. Los números significaban que siempre había más, siempre. Y los pilotos, sus pilotos eran agresivos, intrépidos. Se lanzaban a través de nuestra artillería antiaérea como si no existiera. Nuestros hombres los llamaban los gringos locos. Tienen que entender, estábamos entrenados para que los comandantes de Panzer no se retiraran de los aviones. Pero después de junio, después de ver lo que sus Thunderbolts podían hacer, nos retirábamos cada vez, cada maldita vez. Esta admisión, de un veterano comandante de Panzer alemán, revela el dominio psicológico total que el poder aéreo estadounidense logró a mediados de 1944. El ejército alemán, que había conquistado la mayor parte de Europa mediante tácticas agresivas de armas combinadas, se había visto reducido a esconderse de los cazabombarderos estadounidenses. Los maestros de la Blitzkrieg se habían convertido en los que corrían a cubrirse. El impacto de la misión del 14 de junio se extendió mucho más allá de los resultados tácticos inmediatos. La inteligencia alemana analizó el ataque extensamente. Calcularon el tiempo en el objetivo, el gasto de armas, los daños infligidos, las bajas causadas. Luego extrapolaron esos números a toda Normandía, a toda Francia, a toda Europa occidental. Las conclusiones fueron devastadoras. Un oficial de Estado Mayor alemán, el mayor Enrique Alvarado, escribió un análisis fechado el 23 de junio de 1944, 9 días después del encuentro de Hartmann. El documento fue clasificado como secreto máximo y marcado para su distribución únicamente a los comandantes del grupo de ejércitos y superiores. Fue capturado después de la guerra y desclasificado en 1976. Si las capacidades de los cazabombarderos estadounidenses, observadas el 14 de junio, representan un rendimiento operativo estándar, la continuación de las operaciones blindadas en el teatro occidental es matemáticamente insostenible. Los aviones enemigos pueden lograr la superioridad aérea táctica local a voluntad. Ninguna formación blindada alemana de más del tamaño de una compañía puede maniobrar a la luz del día sin pérdidas inaceptables. Recomendación: negociación inmediata de un armisticio en el frente occidental antes del colapso completo de las fuerzas blindadas. Esa recomendación fue rechazada por el propio Hitler. La guerra continuaría durante otros 11 meses. Cientos de miles más morirían. Pero la realidad matemática identificada por el mayor Alvarado seguía siendo cierta. Alemania no podía ganar contra la superioridad aérea estadounidense respaldada por la capacidad industrial estadounidense. Los hombres que volaron esas misiones, como el capitán Roberto Gómez y su escuadrilla, nunca vieron ese análisis alemán.
Nunca supieron que su misión rutinaria de ataque táctico había sido estudiada en los niveles más altos de la planificación militar alemana. Simplemente siguieron volando, siguieron luchando, siguieron insistiendo en el ataque día tras día hasta que se ganó la guerra. Esa misión de 17 minutos del 14 de junio de 1944 no fue única. Fue representativa de cientos de misiones similares voladas cada día a través de Europa en 1944 y 1945. Cada misión volada por jóvenes que apenas salían de la adolescencia. Cada misión apoyada por fábricas llenas de trabajadores que construían las armas de la libertad. Cada misión acercando al mundo un paso más a la liberación. Hoy en día, los P-47 Thunderbolts son raros. Solo quedan unos pocos en condiciones de volar. Aparecen en espectáculos aéreos donde a veces asisten veteranos ancianos, recordando el sonido de ese motor R2800 es inconfundible, profundo, poderoso, amenazante. El sonido que una vez significó terror para los enemigos de la libertad. El sonido que significó esperanza para las víctimas de la tiranía. El sonido que significó la salvación para un mundo al borde del abismo. El sonido de 17 minutos que lo cambió todo. Suscríbete a este canal si te importa la preservación de estas historias. Estos veteranos nos están dejando. Mi propio abuelo, un navegante de B-17, falleció hace 3 años. Antes de morir, me hizo prometer que seguiría contando estas historias, que mantendría viva la memoria. Eso es lo que hace este canal. Cada visualización, cada me gusta, cada compartición ayuda a asegurar que una nueva generación recuerde el precio de la libertad. Si quieres apoyar este trabajo directamente, la función Super Gracias de YouTube ayuda a financiar la investigación que se dedica a estos videos. Documentos originales, entrevistas a veteranos, tarifas de acceso a archivos. Todo cuesta dinero, pero todo importa. Porque una vez que estas historias se olvidan, se van para siempre. La semana que viene, cubriremos el papel del P-38 Lightning en el Teatro del Pacífico. Suscríbete y dale a la campanita para que no te lo pierdas. La historia de cómo los cazas bimotores estadounidenses dominaron los cielos sobre el Pacífico es igual de notable que lo que sucedió en Europa. Diferente teatro, el mismo ingenio estadounidense, la misma determinación de ganar. Gracias por ver. Compártelo con quien necesite entender lo que la generación grandiosa hizo por nosotros, lo que sacrificaron, lo que lograron y por qué nunca debemos olvidarlo. Tu libertad vuela en las alas que ellos construyeron, tu seguridad descansa sobre la base que ellos cimentaron, tu mundo existe porque se levantaron cuando más importaba. Nunca lo olvides, nunca lo des por sentado. Y siempre, siempre honra a aquellos que sirvieron. Que Dios bendiga a Estados Unidos y que Dios bendiga a los veteranos que salvaron el mundo. Gracias.